Buenas tardes. Hace unos 3 años me enteré de que el Dalai Lama había dado una conferencia en Vancouver, Canadá, y dijo, casi textualmente, serán las mujeres occidentales las que van a salvar el mundo. Mujeres occidentales, me dije, eso quiere decir tú y yo, todos nosotros. Y después de pensarlo me empecé a indignarme un poquito. Incluso pensé en mandar una carta al Dalai Lama. Estimado señor Don Dalai, ¿cómo se llama? O señor Lama. No me acuerdo de cuando no trabajé como un animal. Un animal. Cuando me casé, trabajé montando el negocio para mi marido. Fui su secretaria, su decoradora, su comercial, su ayudante. Luego traje 2 niños guapísimos, aquí están, al mundo. Y les cuidé como la madre leona que soy. Mire qué dientes. Después, cuando se marchó mi marido, eso es otra historia, cuidé de mis padres, eduqué a mis hijos, fundé 2 empresas, tuve grandes éxitos y algún que otro rotundo fracaso, que es otra historia. Y lo hice bien, y la mayoría de esas cosas los hice sola. Pero los hice bien. Y ahora me pide el Dalai Lama salvar el maldito mundo. Por favor, pero bueno. Pero luego empecé a pensar, pues, oye, a lo mejor, es verdad, a lo mejor tendremos que hacerlo, ¿eh? Y empecé a leer y a hablar con Okay. Gracias. ¿Hablo bien, mejor? Okay. Es mi personalidad electrificante, siempre me pasa. Es mi pendiente electrificante. Ok, ¿mejor? ¿Quiere quedar conmigo? Okay, vale, te lo doy por lo majo que eres. Okay. Pero siguen siendo mis iniciales, no tuyas. Okay. Entonces empecé a leer, a hablar, estudiar. Y me di cuenta que estamos al final de una era, 5.000 años de patriarquía. Estamos a punto de entrar en una era nueva, entrar en una nueva era, pero no sabemos cómo va a ser. No sabemos. Lo que podemos estar muy seguros es que nuestro papel como mujeres no va a ser en la próxima era la de simplemente procrear y cuidar de los niños. En un planeta con 7 billones de bebés boyer, 7 billones de personas, ¿no? En un planeta hecho para 2,5, no vamos a tener ese papel de procrear en el futuro. Entonces, ¿qué será nuestro papel en esta época que viene? Pues probablemente va a ser, seguro que nos va a necesitar y va a ser un papel diferente, pero un papel más creativo y más bien como portador de una visión nueva para los hombres. Pero con todo eso empecé a sospechar que el Dalai Lama a lo mejor tiene razón. Y chicas, nos vamos a tener que prepararnos. ¿Soy yo haciendo esto? Este ruido raro. Okay. ¿Qué mujeres? Todas tenemos gente que nos han ayudado en aprender cosas. Estas eran las mías.
Esta era mi abuela. Las que me conocen saben que yo siempre hablo de ella. Cuando tuve 21 años, la llamé por teléfono en Estados Unidos. Ella era autora conocida y respetada. Tenía poco tiempo para sus nietas, pero lo que tenía lo daba y era un jardín secreto de experiencias. La llamé y dije, Dodo, así la llamamos, hay una marcha en Washington, D.C. para la igualdad de la mujer. Y quiero ir contigo, ven conmigo. Y me contestó rápidamente, hijita, tengo 68 años, siempre he sido claramente superior a cualquier hombre que he conocido. ¿Por qué demonios quiero ser de repente igual? Y me cambió la vida, ¿eh? Otra mujer que me influyó muchísimo era Dorothy Goldberg, que me dijo, más o menos al mismo tiempo, Marta, yo sé que te casarás y tendrás hijos, pero déjame decirte un consejo, a ver si te acuerdas. Y me dijo, trata a tu propio desarrollo como tu último hijo en nacer. Gasta el dinero que hubieras gastado en este hijo en su ropa, su educación, sus campamentos, sus médicos. Gasta ese dinero en tu desarrollo. Y así lo hice. Y sabéis, todavía después de pagar un máster, muchos libros, muchos cursos, todavía me queda dinero. Y por último, una gran amiga mía española y su madre que me impresionó tanto. La madre, muy culta, madre de familia numerosa, se hartó de tener que poner sus labores o ama de casa en sus documentos, en su DNA. Entonces compró una vaca de Ávila, muy guapa, y desde ese mismísimo momento puso ganadera en todos sus documentos. ¿Cómo me impactó? Ganadera. Okay. Lo único que podemos decir seguro, ella, fíjate lo que era ella, a lo mejor eso no lo lees. Esto era de 1953, para probar que habéis ido muy lejos, muy rápido. Dice, déjale hablar a tu marido cuando llega. Todo lo que él tiene que decir es mucho más importante que tus temas. Okay. ¿Cómo habéis llegado? En mi país, esta era la que nos llenaba de ilusión. Rosie the Riveter, la remachacadora. Okay. Que en los años de la guerra fue esa que nos enseñó que podríamos salir de la cocina y entrar en la fábrica y hacer aviones y tanques y rifles y lo que hacía falta. Lo que pasa es que ella nunca quería volver a la cocina, sorprendiendo mucho a los hombres cuando volvieron de la guerra. Pero, ¿dónde estamos ahora entonces como mujeres? Hemos subido la escalera de el poder, pero masculino. Y estamos haciéndolo bien. Pero el poder masculino es lineal, competitivo, estratégico, a veces cruel, a veces violento, y tiene metas, siempre metas enfrente. Esto es como es, y lo hemos hecho bien. Ahora mismo, en la actualidad, somos las mujeres en el occidente, por lo menos, las más formadas, las más liberadas, las más inteligentes de toda la historia, y las mejores pagadas, en toda la historia de la humanidad. Y sin embargo, según los estudios, por lo menos en mi país, no estamos felices. No estamos felices. 2 de cada 5 mujeres tomamos antidepresivos, según los estudios. 2 de cada 10 tenemos que tomar algo para dormir porque tenemos problemas muy graves, muy fuertes. Muchos de ellos financieros. El tipo de problema que causa, según dicen, las enfermedades crónicas. ¿Okay? En muchas familias el sueldo de la mujer es el único sueldo que entra en casa.
Y esta mujer trabajadora cuida de sus hijos y a la vez a sus propios padres, simultáneamente. Incluso tengo una amiga española que después de 10 años de haberse divorciado de su marido, sigue cuidando en casa a su propia ex-suegra. Es increíble, pero verdad. Entonces, ¿es esto lo que queríamos? ¿Es esto lo que pensábamos que iba a ser? ¿Por qué no estamos felices? Yo creo que sentimos que nos falta algo importante, algo difícil de describir, y además algo que quizás podríamos decir que es muy femenino. Yo creo que estamos preocupados por lo que dice en la Biblia, que las mujeres pensamos en 7 generaciones en el futuro cuando nos preocupamos. Y creo que estamos preocupadas por el mundo que estamos dejando para nuestros hijos y nietos y bisnietos. No es lo que queremos, no es como esperamos. Cuando damos a luz nosotras, pensamos, ¿y este hijo que tengo, cómo será el mundo para él? ¿Cómo será? ¿Será feliz? ¿Será amado? ¿Estará protegido? Nunca pensamos cuánto dinero ganará, cuántas guerras ganará, cuánto poder tendrá. No pensamos así, nos preocupamos por otras cosas. Entonces, yo empecé a estudiar, y lo que estudié, fui a Estados Unidos y mira lo que encontré. Una mujer que se llama Jean Houston, la coach de Hillary Clinton. Otra, Barbara Marx, Hubbard, Claire Zammit, Marianne Williamson, Catherine Woodard Thomas. Empecé a estudiar con ellas y aprendí cosas fascinantes. Aprendí, que hay un poder femenino que es muy diferente al poder masculino. Y tiene 3 pilares. 1, la habilidad de cambiar tu mente, cómo piensas. 2, el poder de descubrir tu destino, qué es lo que realmente naciste para hacer y contribuir en este mundo. Y el poder después de transformar el mundo. Es muy claro que no se puede hacer el número 3 si no se hace el 1 y el 2. ¿Cómo se hace? Resulta, en la nueva ola de psicología, estamos encontrando que entre 0 y 6 años empezamos a incorporar unas creencias que suelen ser negativas y falsas en nuestro subconsciente. ¿Okay? Suelen ser cosas como: yo soy mala, no valgo, nadie me quiere, no soy lo suficiente. Y estas cosas, antes, para curarles, digamos, pues, los llamamos complejos, tenías que ir a un psiquiatra. Woody Allen lo hizo durante 44 años, de ir al psiquiatra todas las semanas. Y su madre decía una vez: ¿y sabes de quién hablaban? De mí. Okay. Que 44 años hablando de su madre. Yo creo que Freud tenía un problema con su madre. Que para cambiar tu mente hay que descubrir esas creencias falsas y reemplazarlas con otras más positivas, hechas por no una cría de 0 a 6 años, sino por una mujer hecha y derecha. Y no hace falta hoy en día tampoco ir al psiquiatra a 44 años. Lo podemos hacer en grupos de mujeres, y lo he hecho. Y ha sido una experiencia increíble. Me ha liberado de todas esas creencias de que yo no valgo, que no soy nada, para pensar. Me acuerdo la primera vez que me dije: yo me amo. Y dije: anda, qué glorioso, yo me amo. No sabía lo que era. Yo me amo. Soy capaz de amarme. Y de ahí fui capaz de liberarme para hacer mi destino. Y si lo puedo hacer eso yo, vosotras también. Y es muy interesante. Todo en grupo, en clases. Entonces, haciendo esto en grupo, yo descubrí que sí que tengo un destino. ¿Y sabes lo que es? Mi destino es ser una
de las mujeres que salvará al mundo. Y lo voy a hacer hablando de cómo realizar tu poder femenino en sitios como esto. Y lo estoy haciendo. Estoy realizando mi destino. Pero aparte de eso, realizar tu destino, entendemos las mujeres porque somos muy relacionales y entendemos que no lo vamos a poder hacer solas. Es un trabajo en equipo. Lo vamos a hacer como los gansos, fíjate. Si encuentro un partido político que actúe y se comporta como los gansos, de verdad que los votaré. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo estoy haciendo yo. Mi destino lo voy a hacer y ayudaros a vosotros en grupo, igual que los gansos, formando información. ¿Sabéis que los gansos vuelan 70% más rápido y más lejos porque vuelan en formación, en equipo? Y además se turnan cogiendo el liderazgo, incluso las hembras. Y cada uno está unos 10 minutos porque es muy duro ser líder en esas circunstancias. Y lo comparten el peso entre todos. ¿Okay? Y hay una cosa más que vamos a tener que hacer las mujeres. Primero, hacer colectivo, volar en equipo para realizar cada uno su destino, pero uniéndonos. ¿Okay? Y después tenemos que tratarnos de una forma nueva. No va a valer pronto decir a tu amiga qué suerte que vas a tener en tu proyecto. No, hay que decirlo de otra forma, porque el universo nos lo exige. Hay que decir algo así. Ya que sabes lo que es tu destino, yo te voy a apoyar del todo y te voy a tratar como si ya hubieras realizado esa meta, ese destino tuyo. Y te pido que haces lo mismo para mí. El universo nos dice que si actuamos y nos tratamos como si ya estuviera hecho, será nuestra. Muy interesante, ¿no? Todo esto aprendí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo eso? Pues lo tenemos que hacer con los hombres también. Ellos nos necesitan, ¿eh? Creo que no van a poder salvar el mundo sin nosotros, por supuesto. Y si lo hacemos como si ya lo hubiéramos hecho, será nuestro. Pero permíteme deciros una cosa sobre el futuro. Como mujeres, desde la cueva, hemos estado siempre esperando que alguien nos defendiera, nos protegiera de no sé qué terribles, si había entonces terribles predadores. Hoy en día no hay predadores. Nadie, desde luego, ningún hombre nos va a salvar ni proteger. Chicos, si lo ibais a hacer, lo hubieras hecho ya, ¿no? Pero ya 5.000 más años más tarde y aquí nosotros esperando que alguien nos salva. Nadie nos va a salvar, nadie. Lo vamos a tener que hacer nosotras. ¿Podemos? Claro que sí. Hemos hecho todo hasta ahora, hasta cuidar a las suegras. Si podemos hacer eso, nosotras, veréis, nosotras, tú y yo, vamos a salvar al mundo porque nosotras somos quien hemos estado esperando todo este tiempo. Gracias.